Alan, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenas noches. Hoy es 24 de septiembre del año 2023, son las 8:40 de la noche. Este espacio le llamamos Sincericidio y hoy volvemos a tener de invitado al profesor José Vicente Carrasquero para tratar de dar una opinión sobre diferentes eventos que han sucedido en estos últimos días y, bueno, ¿cómo vemos nosotros el juego? Tanto el profesor desde allá de la tierra de la libertad y este humilde servidor por aquí en este infierno venezolano. Pero más allá de eso, creo que es importante aclararle a la audiencia que el problema en el planeta no es un problema de cambio climático, sino es el cambio de la generación. La nueva generación que va a hacer política es lo que va a cambiar este planeta y por eso hay tanto infeliz, pirata, malviviente, deseando trancar el juego. Y para eso entonces le damos la bienvenida al profesor José Vicente Carrasquero. Díganos usted, profesor. Hola, Gocho, buenas noches. Recibo un abrazote en la distancia, como siempre. Bueno, aquí observando la cantidad de cosas que hay sueltas por ahí, y bueno, las historias urbanas que, como tú sabes, siempre andan a flor de piel, ¿no? Ahora la niña y el niño los llaman cambio climático, todas estas cosas. Yo, por supuesto, estoy muy lejos del conocimiento terrenal de saber qué tanto pasa ahí, pero yo creo que en todo caso hay una tendencia a mantener unas agendas vigentes lejanas a la realidad que verdaderamente nos debe ocupar. Sí, bueno, casualmente, una de las cosas que yo creo que era pertinente decir esta semana, dentro de los tantos puntos, era, primero, el planteamiento de disque poner orden en la cárcel de Maracay, que es la cárcel de Tocorón, y básicamente para nadie es un secreto que el régimen le dio un pitazo a los jefes se volaron con el botín y con los billetes y con los fusiles y las pistolas. Claro, les quedaba cuesta arriba llevarse ese coñazo de balas, pero por lo que le importa a esos tipos, si tenían ese arsenal de balas en la cárcel, pues deben tener unas huacas en algunos otros sitios donde tengan las balas. Lo importante eran los fusiles y los chochecos y el oro que manejan esos angelitos de Dios. Punto uno. Punto dos, definitivamente que hay que ver quién fue el ingeniero que le hizo el túnel de más de 4 kilómetros a estos bandidos desde Tocorón hasta el lago de Valencia, porque ese será el nuevo genio de la ingeniería que tendrá que contratar el metro de Caracas, el metro de Valencia, el tren de los Valles, el TUI y los túneles que se necesiten hacer para las diferentes autopistas que se necesitan en Venezuela, porque hay que ver que los tipos le echaron pichón. Y por último, La autopista Caracas-La Guaira 2 que firmó Maduro apenas llegó con una compañía portuguesa y donde hubo una erogación de dinero y nadie sabe dónde queda ni por dónde se toma esa autopista. bueno, entonces, bueno, pero para eso tendrán que buscarse a esos ingenieros civiles expertos en túneles. Yo creo que los tipos fueron mucho más eficientes y mucho más estéticos que los túneles de Hamas allá en la Franja de Gaza o que los túneles del Chapo Guzmán y la banda del cartel ¿cómo que se llama? El cartel de Michoacán. Entonces, Sí. bueno, quería escuchar su opinión sobre esto, porque la verdad es que lo que da es risa para no sentarse a llorar de la rechera. Bueno, una cosa que se sabe, Gocho, y quizás, bueno, la gente no está desactualizada con respecto a esto. Una de las funciones de Iris Valera en esto fue entregar la gobernabilidad de las cárceles a los pranes, a los grupos poderosos dentro de las cárceles.
de esa forma el Estado un poco se desentendía del orden que debía privar dentro de los penales en Venezuela y bueno, les daba a ellos un cierto margen de paz, entre comillas, que era, bueno, los malandros se meten con todo el mundo, pero con nosotros no se van a meter. Y entonces la cárcel de Tocorón se convierte en este emporio con piscina, discoteca, casas, ¿no? Hay gente que tenía casas ahí dentro de la cárcel y bueno, esta cuestión No donde habían barrotes dentro de la cárcel y los sí, recintos no tenían barrotes. Y uno dice, pero ¿cómo es esta vaina? claro, claro, porque es que al final lo que permitió Iri Valera en contra de la Constitución Nacional fue generar una especie de mini estados, ¿no? De unas zonas liberadas por el AMPA, donde ellos ahí tenían su recinto y donde el gobierno eran ellos, donde los que mandaban eran ellos y los que hacían eran ellos. Y entonces todo era en dólares, todo era según las reglas que ellos mismos establecían. Y es evidente que, no, que esto no solamente pasa en la cárcel de Tocorón, seguramente es una práctica en la mayoría de las cárceles del país que fueron entregadas a los planes de las cárceles para disminuir los problemas que podían presentar permanentemente, las reyertas, los muertos, este tipo de cosas. Bueno, esa fue la manera que ellos se buscaron. ¿En qué se convirtió? Bueno, se convirtió en esto que encuentra su inutilidad más manifiesta Ceballos y Chazo, que después además a mí me da pena que un almirante no sepa hablar. Yo no sé cómo una persona llega almirante sin poder poner 5 palabras juntas. Cada vez que lo entrevistan es un desastre. Yo le recomendaría que se busque un vocero, dado que él no sabe hablar, que ponga a una persona que hable por él. Diga esto y entonces que la persona lo diga, porque cada vez que el tipo aparece, hace el ridículo. Por ejemplo, decir que el niño guerrero tiene libertad plena y entonces tiene que ir a preguntar al sistema judicial, bueno, mire, ¿cómo este rolo de malandro perseguido por todos lados y con tantos cargos tiene libertad plena? Explíqueme eso. Y cómo es que los 16 sindicalistas que fueron a protestar le metieron 30 años de prisión. Estos desbalances, bueno, te explican Y al lo que coronel sabemos, García Palomo le metieron traición a la 30 patria años. 30 años. 30 años. Es que eso, fíjate, ellos son mucho más severos de lo que fue los adecos y los copellanos cuando agarraron a Chávez. A Chávez le correspondía que le metieran 30 años y no hubiese pasado nada de esto, porque lo de Chávez fue traición a la patria, además con actos de cobardía, de que el tipo se hizo el loco y llegó más tarde y dejó que los otros se mataran mientras él estaba por ahí escondido. 30 años y 30 años a Diosdado y 30 años a todo eso que estaban metidos en esa cuestión. No A Chepa hubiese pasado Cabello. lo que está pasando en Venezuela, Chepa Cabello, sí señor, que no hubiese pasado lo que nos está pasando en Venezuela, que por pensar que hay pobrecitos los muchachos, ellos estaban reaccionando de acuerdo a lo que pasaba en el país. No señor, fíjate que lo comentamos el otro día, creo, Ocho, fue el caso español en 1983, si no estoy equivocado, el comandante Coronel Tejero. el teniente coronel o coronel Tejero, 30 años le metieron, salió en libertad recientemente. ¿Por qué? Bueno, y libertad vigilada, ya todo viejito chuchumeco. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es cuando los estados demuestran sentido de institucionalidad. Esto no lo hacen por institucionalidad, esto lo hacen por venganza, por castigo ejemplarizante, cuidado que otro coronel se va a meter en el mismo rollo que le vamos a meter 30 años y van generando un régimen de terror alrededor de este asunto. Y Tocorón es eso, nuevamente, decirle a los otros planes en las otras cárceles, cuidado porque nosotros tenemos la fortaleza de movilizar 11.000 hombres para metérselos ahí y ponerlos a ustedes a raya, ¿no? Bueno, Estas cosas. con respecto al tema de los 11.000 hombres, ahí es como decían en mi tierra, mérmele, mérmele. ¿Usted sabe lo que significa mover 11.000 hombres? Bueno, yo le voy a sacar la cuenta. Cada batallón tiene aproximadamente 600 hombres. Si movieron 11.000 personas, significa que movieron la bicoca
de 18 batallones. Yo no creo que en Venezuela hayan hoy 18 unidades del tamaño de un batallón para decir que movieron de 10.000 hombres. O sea, estos carajos creen que uno es huevón y están absolutamente seguros que uno es huevón. Eso no puede ser. Eso hay Pero que decirle, mira, deja de ser perrocovero, que eso no te lo cree nadie. El hecho de que haya movido, porque además cuando usted ve los videos, ¿quiénes fueron los que se metieron a entrompar? No fueron los militares, fueron los grupos de la PTJ, ni siquiera los canallas y cobardes del Tinesim y del SEBIN. Fueron los grupos de comando de la PTJ que son los que trompan malandros, que todavía queda algo. Pero además, los guardias que están en la conchupancia no estaban. Entonces, cuando usted ve todo eso y que dentro del operativo lo que hicieron fue trancar todo el estado de Aragua y Carabobo para matraquear a la gente. Esa fue la movilización de los 10.000 hombres, pura paz. Aprovechar para comprar las hallacas, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, Gocho, ahorita que tú lo estás diciendo, y como tú estás allá, me debes poder ratificar mi hipótesis, ¿no? Las comunicaciones allá son difíciles, los medios de comunicación hablan muy poco con respecto a esto, dicen lo mínimo indispensable, y lo que se impone es el discurso que ellos lanzan. Fueron 11.000 hombres y María Corina Machado fue la que le dio las armas a los tipos junto con Antonio Ledesma. Pues eso es lo que van a decir, porque bueno, es que es el asunto de tú contar con este control que tiene sobre los medios de comunicación y haber cerrado las comunicaciones como lo han cerrado en Venezuela. Ellos pueden crear la historia que les dé la gana. Bueno, gracias a Dios quedamos algunos por ahí que les hacemos como tú, chequeo y sacamos a la luz las mentiras que dicen con un desparpajo impresionante. sí, pero hay que seguir en eso porque fíjese, por otro lado, entonces yo lo que creo era que el cuento de la cárcel era para echarle tierra al tema de que nos metieron tremendo gol con el cuento de meter al CNE a cuidar las primarias. Esa vaina es una infamia. A mí me perdonan que yo sea pavoso, pero como dice el conde del Guacha, cuando el morrocoy se mueve, alguna ventaja lleva. Entonces, que el señor Casal llame a las ratas del CNE, ahora que llame al rey del rock, a Elvis, y le pidan que el tipo se meta a ayudar con los centros de votación, con el Plan República, con el registro electoral y además para la transmisión de la elección. Ah, hombre, ¿qué creen? Que uno es pendejo, que uno se chupa el dedo. Entonces, eso es una infamia, pero además eso lo que va a hacer es espantar. Si habían 4 personas que querían participar en el juego, los van a espantar. Y eso a mí me huele a podrido. Pero por otro lado, entonces esa es la primera noticia. La segunda noticia que publican los militares, porque esa la dijo el cejón ese que tiene los hijos periqueros viviendo en España. Pero la segunda noticia es, dice un general Lares, que consiguieron un sumergible en aguas fluviales venezolanas en un operativo de no sé qué coño, pero no dice dónde lo agarraron, lo único que hay es la foto. Pero entonces viene la segunda pregunta. Allí se demuestra que los ingenieros navales graduados en Venezuela, coño, los tipos de verdad que se las traen, lograron hacer un sumergible. Esos tipos son los que debería contratar la oficina de Ocamar de la Marina para que estos tipos sean los que le hagan mantenimiento a los submarinos venezolanos que fueron hechos en Alemania y que estos bichos los han dejado podrir. Bueno, búsquese el carajo que hizo los sumergibles para los narcos, que a lo mejor ese carajo se los arregla, porque definitivamente entre la ingeniería de los túneles y la ingeniería naval de los sumergibles, coño, ahí hay unos genios definitivamente. Ahora, fíjate que a mí lo que me llama la atención es mucho, yo creo que es bueno, para darse un minutico ahí, yo vi las fotos que puso la Patilla, ¿no? Y me da la impresión, si no estoy equivocado, que los tipos incendian el sumergible.
oye, yo creo que el sumergible es como una especie de prueba, ¿no? Yo creo que hay que investigarlo, no sé, sacar huellas digitales, no sé si eso se hace, ¿no? Pero a mí me parece que inclusive tratar de investigar para ver con qué materiales fue hecho y de dónde pueden haber venido esos materiales. O sea, convertir al sumergible en un Claro, elemento hacer el de trabajo forense inteligencia, de ingeniería en reversa. claro, un trabajo de inteligencia para saber de dónde viene esto. O sea, ¿cómo es posible que nosotros encontremos en Venezuela ahorita y el submarino es un submarino respetable, ¿no? Tú vas a haber visto en tamaño y en diseño. Yo no soy experto en esta cosa, tú de eso sabes muchísimo más que yo, pero el submarino se ve muy bien paradito. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual? Fíjate que en el video uno de los dice, vamos a llevárnoslo y lo que termina es incendiándolo. Entonces Bueno, uno tiene que ponerse capcioso, eso ¿no? demuestra el nivel de piratería que tienen estos sujetos de las Fuerzas Hambriadas. Eso significa que Piratería no o, tienen o, capacidad de movilizar, no tienen capacidad de buscar o, una grúa para o, sacarlo o, de allí, o o, complicidad, o o complicidad. algún compinche que tenía más de una muestra de ADN no le convenía y dijo, ¿qué meto esa verga? No joda, porque las huellas mías no deben pasar por ninguna parte. Pero entonces No, uno sigue diciendo, pero definitivamente Venezuela es una mamadera de gallo, pero ahí no termina la jugada, sino que la que a mí me parece terrible, vuelvo al punto, es lo de inmiscuir al CNE de Elvis en el proceso de la primaria. Eso es, sí. para mí, es un asco, Bueno, es yo terrible. lo veo, Gocho, como un asunto todavía en desarrollo, ¿no? Fíjate que la carta es una carta de junio, donde estaba otro CNE, con otra planificación en el asunto. Esto ha avanzado demasiado sin el CNE. Por supuesto, Amoroso tiene la misión de meter ruido hasta donde sabemos extraoficialmente a esta hora que estamos hablando tú y yo, que son casi las 9 de la noche del 24 de septiembre. Aparentemente el doctor Casal se va a reunir mañana con el CNE de cuál es la agenda o qué van a decir o qué van a hacer. Eso hasta ahora no lo sabemos. A mí me gustaría que el doctor Casal le dijera muchas gracias por su oferta y tal. Nosotros ya tenemos esto bien adelantadito. Lo único que le pedimos es que no nos sabotee para nada, ¿no? Porque nuevamente, como tú dices, involucrar al CNE a estas alturas eh, lo primero que requeriría es mover la fecha. Tú no puedes meter al CNE ahorita en este asunto y decir, bueno, la primaria la corremos más allá. Y al mismo tiempo te están montando este bodrio del referéndum, que no sé qué tipo de referéndum será, sobre el asunto de Guyana. Y entonces, evidentemente, a Maduro no le conviene hacer esos dos eventos juntos. Es decir, el referéndum por Guyana y las primarias juntos le puede generar una sorpresa que mejor no sería contada. Entonces, yo con respecto a esto, prefiero darle un voto de confianza por ahora. A lo mejor espero que no me deje mal al doctor Casal, ver que van a reunir mañana y verlo. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que este es un caramelo de cianuro, como lo han bautizado algunos compañeros por ahí en las redes, y esto podría ser una cuestión bastante peligrosa para el desarrollo de un evento que ya se ha venido dando sin el CNE y que en ese mismo sentido ha convidado a una cantidad de gente. A mí Vamos lo otro a, pero a mí lo otro que no me termina de cuadrar es que en medio de eso, viendo que quién es el jefe del CNE, es el atrabiliario de Elvis, la misma rata, basura, infeliz, ratero, que fue el que pretendió inhabilitar a la señora Machado, pero que también ha inhabilitado a otros candidatos, y esa rata que es el inhabilitador, entonces ahora es el árbitro. Pero además por de cierto, esto, por cierto que aquí en Estados Unidos hay unos congresistas que están pidiendo
que les apliquen sanciones a los inhabilitadores. Bueno, pero dentro de eso, que el jefe de eso es esa rata, entonces aparece el señor Enrique Márquez diciendo que el CNE debe adaptarse a la comisión de primarias y no al revés. Coño, vale. ¿Y este carajo qué cree? Que ahora los gatos andan atrás de los perros. Ah, que las balas andan atrás de las escopetas. ¿Cómo va a decir esa? Eso te demuestra el nivel de payasada que pueda tener un sujeto que estuvo en el CNE, que fue directivo de esa vaina y que conoce el monstruo, o dice, o estuvo en el monstruo, a lo mejor no aprendió un toche, y entonces sale a decir esa chorrada. A mí, entonces, Y que no sabemos por qué les cortaron el cambur. Eso es una cuestión. Yo no vi, o sea, fíjate, uno se lee la Constitución y tú no entiendes por qué a estos señores les terminaron su periodo tempranamente, que si no me equivoco es de 6 7 años, una cosa así por el estilo. ajá. Y después entonces aparece otro genio de esos mismos sabios, que es el señor Vicente Díaz, que dice que él considera tardía la respuesta del CNE ante la primaria. Mira, mojón, tú no entiendes que el CNE no era parte de ese evento. ¿Qué carajo la respuesta tardía? Es que nunca tenía que haber respondido nada porque esto era supuestamente un evento de los que nos oponemos y se iba a hacer de forma privada. Entonces, cuando usted ve estos tipos que salen con esa chorrada, uno dice, definitivamente, la cosa es, bueno, es deprimente, ¿entiendes? Es deprimente para no meterse uno a fatalista, pero es deprimente, porque fíjese que ahora aparece otra noticia, que aparecen los paros de Marmatic que tuvieron un robo de una elección en Filipinas. Sí, pero ese titular es de hoy, pero esa noticia tiene años. Esa Sí. noticia Bueno, tiene años. esta vez, si no entendí mal, ya tiene tiempo lo de Filipinas, pero esta vez aparentemente el delito adicional es haber sobornado a un funcionario filipino, ¿no? Que ya se mete, además del asunto de trastocar los resultados de las elecciones, en la corrupción de un funcionario público, ¿no? Bueno, de sorprenderme, No no, eso sorprende, no no me sorprende. sorprende, ¿no? Lo que da, no sorprende. Lo que da es arrechera que conociendo que los que van a manejar el sistema son estos bandidos, y entonces vaya estos conejos de la comisión de primaria, de angelitos de Dios, a caer en manos de esos batracios. Pero otro punto que quería que tocáramos hoy era los eventos de España. ¿Por qué? Bueno, porque hay una posición muy importante de venezolanos que están viviendo allá y que luego de que Sanchinflas y los malandros tuvieran avanzado el proceso para imponer la implosión del Estado español, bueno, hubo una manifestación importante en la Plaza Felipe II de Madrid, donde el PP convocó y la gente salió a pesar de la convocatoria, si usted puede decir, Tardía. egoísta de parte del PP, pero quizás los discursos más importantes fueron los de Díaz Ayuso y el de Aznar, más allá de lo que haya dicho este gallego cabeceñema, que a mí termina así. Y le voy a decir por qué, no es porque la tenga agarrada con el tipo, pero no es posible que usted esté diciendo que Puigdemont pretende manejar la política española y viene el PP la semana pasada y le permite que monten un grupo dentro del Senado donde el PP tiene la mayoría absoluta, y viene y sale y cede y le concede un grupo independiente a estos malandros que es el grupo de un prófugo de la justicia. Entonces uno dice, bueno, coño, España se va a salvar por los españoles y quizás por el rey, porque la reina también está jugando para atrás. Pero fuera de eso, coño, el juego en España es fatal, porque el PSOE Sí, está jugando con los bandidos, pero el PP está jugando de para atrás también. Entonces uno dice, coño, no puede ser que esta gente sea tan lerda. Quizá la única solución sea volver a ir a las elecciones, aunque ya aparece más gente chillando y diciendo
que no le van a permitir, y lo que sí va a ser interesante es la manifestación que está convocando la sociedad civil en Cataluña para ir a protestarle en la Cueva de los Bandidos dentro de 2 semanas. Eso sí va a ser interesante. Sí, lo que falta ver es en qué va a terminar la investidura, el movimiento de Felipe González y de los históricos del PSOE, que de alguna manera, Los eh, dinosaurios. sí, pero dinosaurios que llaman a la institucionalidad, ¿no? Vamos a respetar al que ganó las elecciones, vamos a tratar de conservar una España española, en el sentido de, cuando uno dice una España española, está hablando del respeto a la integridad del territorio, independientemente de las particularidades de las regiones y de los... Porque es que aquí termina, yo lo voy a decir yo porque como no soy español, no tengo ningún problema, pero hay que ver cómo Cataluña y el País Vasco le han sacado tanto a España en detrimento de, por ejemplo, esta región que queda aquí pegada de Portugal, recuérdame. eh, Castilla, bueno, Castilla-León, inclusive Castilla-La Mancha, más hacia en, allá, ¿no? en Este, Zaragoza, todo pero, eso. pero bueno, hay zonas de España que no están lo suficientemente desarrolladas y que no, por supuesto, no es que no tengan una calidad de vida decente, la tienen, pero que merecen mucho más desarrollo del que tienen, pero mientras tanto, estas tensiones políticas que generan estas dos regiones hacen que haya un mayor flujo de recursos hacia allá, pero esos recursos van en detrimento de los que no tienen la fuerza para declararse independientes o decir que se van a anexionar a Portugal y este tipo de cosas, ¿no? Eso, nuevamente, lo digo yo que no soy español, y entonces, como dirían ellos mismos, me vale madre, ¿no? Ese tipo de cosas no están siendo evaluadas al momento de tomar estas decisiones. Yo le sigo dando recursos a una región bastante desarrollada como son este, el País Vasco y Cataluña, muy desarrollados, en detrimento de Sí, en las otras se me- provincias del país, pero lo más interesante es que Extremadura. aparece la rata del prófugo de Waterloo diciendo que no solo le tienen que dar la amnistía, no solo le tienen que permitir el referéndum independentista, sino que además le tienen que dar 450.000 millones de dólares que le debe el gobierno central a Cataluña. Pero definitivamente, pobrecito ese muchacho, ¿ah? ¿No? Cuidado, atropella un carrito a los helados. Y los aeropuertos y los terminales y todo. O sea, yo creo que, oye, yo creo que sale más barato regalarle un Falcon a Sánchez. Es correcto, pagado por 15 años, una cosa así con todo Claro, lo mire, que paga. aquí tiene su Falcon, úselo como le dé la gana. Le sale más barato a España que Bueno, tener a un... es una infamia, pero uno tiene que cantar el juego porque hay tanto familiar y tanto venezolano que se dice para allá que si no se ponen las pilas, entonces en cualquier momento lo van a moler y no se podrán quejar. Pero lo otro que era interesante es que allá, Tengo unos varios amigos venezolanos que viven en España que hasta votaron por Sánchez, ¿no? bueno, ahí tiene, como dicen, chupen. Pero más allá de eso, lo otro interesante es que esta semana el Catire, ¿cómo estará la vaina de divertido con los demócratas? Que la ABC, que su dueño es Disney, publica una encuesta que dice que el Catire le lleva al viejito corrupto 10 más puntos. 10 puntos. Eso, porque en las otras encuestas le daban 2 o 3, pero este le dice 10. Eso significa que él está lanzando un disparo cruzándole la proa al barco de este viejito corrupto. Le están diciendo, usted no sirve un coño. Pero es que ahí no termina la novela, sino que la semana pasada hay un escritor de esos ñángaras del Washington Post que se llama David Ignatius, que el tipo se tira un escrito donde mata al viejo corrupto y mata a la perdida de San Francisco.
a la mala. Y básicamente le dice, sálganse y retírense ahora que pueden. Y también aparece esta semana el senador Ted Cruz diciendo, pero ya va, si toda la cama se la están haciendo es para Michelle o para Michael, no sé por fin cómo es, Obama, ¿entiendes? Todo el juego se lo están haciendo es para que sea el pintado el que siga mandando. Entonces, cuando uno ve eso, y por otro lado, vemos que le dan un arreglo a 500.000 de venezolanos, y ahí es donde usted dice que el régimen demócrata de este viejo corrupto le está pagando el favor a los bandidos venezolanos. ¿Por qué? Claro. Porque no le pueden levantar las sanciones porque son acusaciones ante tribunales federales, uno, y dos, cuando le van a permitir trabajar, porque le van a dar permiso de trabajo a este 500.000 de venezolanos o más, porque una cosa es que digan que es 500.000, pero eso puede pasar por ahí. Pero cuando le den papeles a esos venezolanos, ¿qué significa? Que esos venezolanos van a trabajar y van a mandar remesas para acá, para Venezuela. Y cuando usted agarra y coge ese 500.000 más lo que ya están allá trabajando, mandando plata, bueno, póngale que llega a 1.000.000 de venezolanos mandando para acá de a 30 dólares, Ya, 30 dólares mensuales. Estamos hablando de que son 30 millones de dólares que van a ser repartidos por toda la geografía venezolana para que la gente tenga alguito para ir a comprar huevos, ir a comprar plátanos, pero sobre todo porque va a haber poder adquisitivo en las manos de la gente para pagarle la matraca a los guardias. Y eso es una infamia. Y así es como le están resolviendo el problema a estos malditos, porque definitivamente los demócratas están acostados en la misma cuna, porque quien les va a cuidar las elecciones es Dominio y Smartmatic. Te escucho, profesor. mira, no, Quedan no, 5 no, minutos. no, 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 deja, no, te regalo los 5 minutos para que me comentes sobre el senador al que le encontraron 500.000 de dólares en efectivo en su Bueno, casa. y esa es la otra noticia que es para echarle talco en la cara a la gente. ¿Qué pasa? Que por un lado, el catire se les agotó cómo meterle más cargo porque ya la vaina se ve demasiado boleta, como dicen los malandros. Entonces, hay que mostrar que los delitos del hijo del viejo no son tan graves porque hay actores políticos más importantes. Y entonces agarran y al senador cubano por New Jersey, Bob Menéndez, que le ha trancado la negociación del acuerdo nuclear al Pintado y al Viejo Este, que estaba en el Comité de Asuntos Exteriores, pero pues el hombre también tiene las uñitas largas, y todo él. Y el tipo, para ayudar a unos egipcios y al gobierno egipcio que le soltaran $1.000 millones de ayuda, el tipo le pagaron, pero el carajo dijo, no, yo no voy a montar compañías offshore o LLC como las montó el viejito corrupto. Lo mío me lo das en efectivo. Es más, Sí, pues, me lo das en tableta de oro. démelo para ir para el mercado. Entonces el carajo dijo que para poder ir a comprar chimuque se lo diera en lingotes de oro. Lingotes comprados en bancos suizos, o sea, no es cualquier lingote que se lo llevaron. Dijo, no, no, él me trae oro certificado de los suizos. Y entonces ese pobre angelito de Dios, pero lo interesante es que esa redada en su casa fue hace más de un año. Hace más de Y, un año el FBI y tiene esa vaina y se la ahorita es que está sacaron esta saliendo a la luz semana. pública. Y esta semana es que se la sacan en público. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué? Porque es importante, primero, acabar con un tipo que está trancando a los iraníes, que ha tenido una posición dura con respecto al tema cubano, pero sobre todo que ha sido un adversario eterno del Pintado de Chicago y de este viejo, que se le salvó hace 10 años, que le metieron un primer juicio, pero parece que ahorita se le fueron las chupas. Entonces, pues lo interesante es que el senador Bob Menéndez probablemente lo matan y lo sacan del juego, pero ¿para qué? Bueno, para que el gobernador de New Jersey, que hoy es un demócrata, designe otro senador, porque lo designa él, pero él no lo puede votar. El senador Menéndez tendría que renunciar o esperar que haga el juicio y que lo sentencien. Así que todo eso es para tirarle talco en la cara a la gente, porque las pruebas del viejito corrupto, donde aparece ya que quizás la plática que se hizo no fueron 20 millones de dólares, sino que pueden llegar a 50 millones de dólares. Ay, pecado con esos pobres angelitos de Dios. Eso es lo que están.
tirándole talco en la cara a la gente, le escucho. En todos lados se cuecen habas, Cocho. Es impresionante cómo la agenda la cruzan de tal forma que aparecen cada vez con una cuestión distinta. Por supuesto, no estamos defendiendo a Menéndez porque de ser verdad el asunto, la cuestión es bastante escandalosa, pero bueno, siguen tapando a Biden Jr., que no es un Junior porque se llama distinto que el papá, pero el hijo de Biden, y sigue el viejito. Y al viejo, porque lo que no pueden tapar es que el tipo hizo en presencia de los socios del hijo más de 20 llamadas con actores extranjeros para cuadrar negociaciones, además de las reuniones en el Café Milano, que es uno de los sitios más caros de Washington. Eso es algo así como ir a reunirse en el Monte Grill a guisar. Entonces resulta que al viejo corrupto lo agarran allá y entonces como no tenían a quién joder, lo dieron a Bob Menéndez, que fue el bobo que pagó el pato esta semana. Todo para tapar eso, pero definitivamente fatal la forma en que están manejando la política y el catire roncando solito. ¿Qué más? Le Bueno, quedan 30 dicen que segundos. dicen que el niño guerrero va camino a Colombia, si lo ves en el camino le da salud. ¡Ja! No jodas. Esa rata probablemente esté sobrado en Puerto La Cruz en algún yate, porque además las fotos que hay no se sabe si son las de él. Bueno, profesor, lo tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo. Un abrazo. Saludos. Chao, pues. Bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón.